Muy bien, ¿cómo les va? Estamos ahora eh, para hablar acerca de un tema que constituye también parte de la carga pesada que el unicameralismo le va dejando al bicameralismo. Hoy día trataremos acerca de cómo es que la reforma constitucional, ¿no?, por la cual se consagra la ley 31988, ¿no?, eh, ha traído como consecuencia, ¿no?, que los reglamentos del Congreso eh, sean tratados de una manera no correspondiente. Empezaré por decir que en el artículo 94 de nuestra Constitución, en el vigente, se dice que el Congreso elabora y aprueba su reglamento, ¿no? La reforma constitucional de este artículo realiza una modificación, desde mi punto de vista, totalmente impertinente. Dice lo siguiente: el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado elaboran y aprueban su propio reglamento. Desde el punto de vista de la reforma, se trata de una reforma bicameral, donde solamente hay Senado y diputados, y ambos conforman el Congreso. Sin embargo, esta reforma establece en la práctica tres órganos que conforman el Congreso: la Cámara de Diputados, el Senado y el propio Congreso. Es decir, deben haber reglamentos para la Cámara de Diputados, para el Senado y para el propio Congreso. Desde luego que una reforma de esta naturaleza, ¿no?, que se pinta como bicameral, eh, no puede contener tres órganos como parte de su organización, sino solamente dos: el Senado y la Cámara de Diputados. Y ello porque, no solamente porque se trata de una reforma bicameral, sino porque el hecho de que diputados y senadores se reúnan para tratar asuntos de carácter particular, es decir, propios de esa reunión, ¿no es cierto?, de esa conjunción de diputados y senadores, no significa que haya un órgano distinto, sino que hay asuntos, ¿no es cierto?, que las cámaras, ¿no?, según el mandato constitucional, no pueden absorber ellas solas, ¿no?, sino que requieren de una reunión de los integrantes de ambas cámaras para resolverlas de una manera no solamente más expeditiva, sino de una manera más puntual, ¿no? Así pues, la reunión en Congreso, como así se denomina, es una reunión que tiene funciones específicas muy puntuales, entre las cuales está la aprobación del presupuesto y de la cuenta general. ¿Dónde está la carga pesada? La carga pesada está en que se habla de un reglamento de la Cámara de Diputados, de un reglamento del Senado y de un reglamento del Congreso. La primera pregunta es: ¿el reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento del Senado no son parte entonces del Congreso? El reglamento del Congreso debe ser tal, dado que la Cámara de Diputados y el Senado se tienen que reunir en conjunto para ver asuntos puntuales y determinados explícitamente por la Constitución. Le propongo la siguiente reflexión.
si hubiera reglamento para estas tres cámaras, se supone que la tercera cámara denominada Congreso, se supone que la tercera cámara denominada Congreso, está integrada por congresistas que han sido elegidos y que no son diputados y no son senadores, lo cual es imposible, porque nuestra Constitución contempla solamente la elección de diputados y de senadores, y por lo tanto no existe una tercera cámara con integrantes que no sean ni diputados ni senadores. Una cosa es que funcionalmente se unan diputados y senadores para determinado tipo de atribución, y otra cosa es que exista una cámara distinta. Pero esto esta denominación no es gratuita y no puede pensarse de que sea gratuita porque en los proyectos de reglamento presentados por la señora Moyano, ¿no? Se dice, son proyectos de resolución legislativa, ¿no? Se dice que hay el reglamento de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y del Congreso, y los mismos órganos que tiene la Cámara de Diputados y de Senadores en la propuesta de la señora Moyano son los mismos órganos que tiene el Congreso, el órgano Congreso. Esto es un despropósito. Según la señora Moyano, hay un pleno, una mesa directiva, una presidencia, una oficialidad mayor, un consejo directivo, una junta de portavoces y unos grupos parlamentarios, ¿no es cierto? Los grupos parlamentarios, como la organización política, bueno, además de las comisiones, ¿no es cierto? ¿No? Como parte de la organización política del Congreso, perdón, de la Cámara de Diputados. Esa misma organización la concibe para el Senado y esa misma organización la concibe para el órgano Congreso. Es un absurdo. Es un absurdo. Y es un absurdo porque la Comisión Bicameral de Presupuesto, que va a opinar sobre el presupuesto y probablemente sobre la cuenta general, eso depende del reglamento del Congreso, ¿no? Del reglamento, perdón, que se dé para esos fines, ¿no? Esta Comisión Bicameral de Presupuesto siempre ha tenido el soporte de la Cámara de Diputados, soporte orgánico, pero solamente, ¿no es cierto?, se ha remitido en sus actuados a la reunión de diputados y senadores, que unas veces es presidido por el presidente del Senado y otra por el presidente del diputados. Lo mismo pasa con la Comisión Bicameral de la Cuenta General. Han recibido el soporte de la Cámara de Diputados, ¿no? Y nada más, el soporte de la Cámara de Diputados. En consecuencia, no se requiere de otro órgano. Y esto se ha hecho, ¿no?, con la finalidad, y hay derecho a sospechar esto, ¿no?, se ha hecho con la finalidad de ampliar el cupo, ¿no?, de trabajadores, ¿no?, ampliando una organización que es innecesaria. ¿Cómo puede ser posible que teniendo 3 o 4 atribuciones o 5 atribuciones el Congreso, es decir, la reunión de senadores y de diputados, ellos tengan la misma organización que la Cámara de Diputados y que el Senado, cuyas coberturas, o sea, cuyas atribuciones son muchísimo mayores y más complejas? Otra vez estamos ante un proceso de manipulación de órganos para favorecer, sin ningún tipo de fundamento, a determinados grupos parlamentarios
y además para favorecer un mercado, ¿no?, de favores políticos, de favores netamente políticos, netamente políticos. Así que esto es parte de la carga pesada. Ojalá que este reglamento no se apruebe. Ojalá que las normas que rigen a la Cámara, que rigen para algunas atribuciones que tiene la reunión del Senado con diputados, ¿no es cierto? Ojalá que estén en razón de una distribución entre la Cámara de Diputados y el Senado como sustento. No hay órgano Congreso, hay una institución Congreso que tiene dos órganos, la Cámara de Diputados y el Senado. Lo que más llama la atención también a este respecto es que en la misma propuesta de la señora Moyano se proponga un oficial mayor para el órgano Senado, el llamado órgano Senado, y que se diga que las autoridades máximas de la Cámara de Diputados y del Senado sea un director general parlamentario. Si aplicamos el principio de jerarquía a esta distribución de carácter administrativo, ¿no?, resulta que el oficial mayor va a gobernar las dos cámaras, sin tener por qué existir, sin tener por qué existir. Cada cámara debe tener su oficial mayor, ¿no es cierto?, y gobernarse según lo que determine su reglamento. Y no debe existir un oficial mayor del Senado, perdón, del Congreso. No debe existir un oficial mayor del Congreso. Bueno, dejo esto en su consideración porque la carga burocrática no viene gratis. La carga burocrática viene con su aditamento de carácter político y del afán de copamiento, ¿no es cierto?, de los puestos por un acercamiento de carácter partidario, una determinación de carácter partidario. Y lo dejo ahí. Esto es parte de la herencia pesada del unicameralismo.